Buenas noches, México. Un día más vengo a informarles sobre nuestro país. Esta noche voy a compartir con ustedes uno de los hallazgos más perturbadores de mi carrera como servidor público. Durante la investigación que iniciamos para proteger a Grecia Quirós, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, encontramos un video que nunca debió existir. En esas imágenes grabadas exactamente 72 horas antes del asesinato del alcalde, aparece el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en una conversación que cambió por completo nuestra comprensión de este caso. No fue solo una reunión política tensa, fue el momento exacto en que un funcionario público decidió abandonar a quien tenía la obligación de proteger. Lo que voy a revelarles esta noche no proviene de rumores ni especulaciones, proviene de un archivo digital que rescatamos de los dispositivos incautados durante el operativo contra la célula criminal que amenazaba a Grecia. Cada palabra, cada gesto, cada segundo de esa grabación está ahora bajo análisis forense y forma parte del expediente judicial. Yo soy Omar García Harfuch y esta noche les voy a explicar paso a paso cómo descubrimos la traición más documentada en la historia reciente de la política mexicana. Eran las 11 de la noche del 8 de noviembre cuando recibí la llamada del perito digital. Llevábamos más de 13 horas revisando el material que habíamos incautado en el taller clandestino de Gabriel Zamora, el lugar donde se producían los videos con amenazas contra la viuda de Carlos Manso. Entre cientos de archivos, la mayoría relacionados con actividades del crimen organizado, había uno que no encajaba con el resto. No tenía el formato amateur de las grabaciones del cártel, no estaba editado con las imágenes oscuras y las voces distorsionadas que caracterizaban ese material. Era un video limpio grabado con un teléfono de alta gama, en un lugar cerrado, bien iluminado y con audio completamente nítido. Cuando llegué a la sala de análisis y vi los primeros fotogramas en la pantalla, supe inmediatamente que estábamos frente a algo que iba a cambiarlo todo. La primera imagen mostraba una oficina amplia con muebles de madera oscura, un escritorio ejecutivo y un escudo oficial en la pared del fondo. Reconocí el lugar al instante porque había estado ahí en reuniones de coordinación de seguridad meses atrás. Era una de las salas privadas del Palacio de Gobierno de Michoacán. Frente a la cámara, de pie junto a la pared lateral, estaba Carlos Manso Rodríguez. Vestía camisa blanca de manga larga, pantalón de vestir oscuro y tenía las manos entrelazadas al frente de su cuerpo. Su postura era rígida, incómoda, la mirada la mantenía baja, evitando el contacto visual directo. Del otro lado del escritorio, recargado contra el respaldo de una silla giratoria de cuero, estaba Alfredo Ramírez Bedoya. Su lenguaje corporal era completamente opuesto, relajado, casi despreocupado. Hablaba con las manos, gesticulaba con soltura y mantenía una expresión que oscilaba entre la condescendencia y la irritación. A las 11:37 de la noche ordené que se hiciera una copia forense inmediata del archivo original y que se resguardara bajo triple cadena de custodia. Nadie más podía tener acceso hasta que verificáramos la autenticidad completa. Solicité también la presencia del fiscal regional mediante videoconferencia segura y convoqué a 2 testigos de actuación certificados. Los metadatos del archivo indicaban que había sido grabado el 29 de octubre a las 5:43 de la tarde, exactamente 3 días antes del asesinato de Carlos Manso. La duración del video era de 11 minutos con 18 segundos. No había cortes, no había edición, no había manipulación digital detectable. Era una grabación continua, hecha probablemente desde un teléfono celular colocado sobre el escritorio o sostenido por alguien que permanecía fuera de cuadro. Antes de explicarles el contenido del video, necesito que comprendan el contexto completo de quién era Carlos Manso y por qué su asesinato no fue un hecho aislado. Carlos tenía 42 años cuando fue asesinado. El 1 de noviembre era ingeniero agrónomo de profesión. Había trabajado durante años con productores de aguacate en la región de Uruapan y conocía perfectamente la problemática de extorsión que enfrentaban las comunidades rurales. Ganó la alcaldía con un discurso claro. Prometió acabar con la impunidad, fortalecer la seguridad municipal y denunciar públicamente la presencia del crimen organizado en su territorio. Durante los primeros 8 meses de su administración, cumplió cada promesa. Presentó 17 denuncias formales ante la Fiscalía Estatal, documentó casos de extorsión contra productores agrícolas, señaló públicamente la presencia de células del cártel Jalisco Nueva Generación en comunidades de su municipio y solicitó en múltiples ocasiones apoyo de fuerzas estatales y federales para reforzar la seguridad. Esas denuncias públicas generaron tensión con el gobierno estatal. Según testimonios que recabamos después, funcionarios cercanos al gobernador Bedoya consideraban que las declaraciones de Carlos Manso eran imprudentes,
que exponían la debilidad institucional del Estado y que complicaban las negociaciones políticas con diferentes actores. En lugar de respaldar al alcalde, comenzaron a aislarlo. Las solicitudes de apoyo policial eran respondidas con demoras burocráticas. Las reuniones de coordinación se cancelaban sin previo aviso. Los recursos prometidos para seguridad municipal nunca llegaban. Carlos Manso se dio cuenta de que estaba siendo dejado solo, pero decidió no callarse. El 22 de octubre, una semana antes de su muerte, concedió una entrevista a medios locales donde afirmó textualmente que el crimen organizado opera con impunidad en Michoacán porque hay omisión y complicidad institucional. Esa declaración fue la gota que derramó el vaso. El 29 de octubre, Carlos Manso fue citado con carácter urgente al Palacio de Gobierno. Según su agenda personal que revisamos durante la investigación, la reunión estaba programada para las 5 de la tarde y el asunto indicado era coordinación de seguridad regional. Carlos llegó puntual, acompañado únicamente de su chofer, quien esperó en el estacionamiento. Subió solo a las oficinas del segundo piso. Lo que ocurrió en esa sala durante los siguientes 11 minutos quedó registrado en el video que ahora teníamos frente a nosotros. A las 12:04, con el fiscal conectado y los testigos presentes, reprodujimos el video completo por primera vez. Los primeros 30 segundos mostraban a ambos funcionarios en silencio mientras alguien ajustaba la posición de la cámara. Después se escuchaba una voz fuera de cuadro que decía, "Ya quedó", y la persona salía de la sala cerrando la puerta. Bedoy iniciaba la conversación con un tono aparentemente cordial. Le preguntaba a Carlos cómo iban las cosas en Uruapan, si la administración municipal estaba funcionando bien, si había problemas que resolver. Carlos respondía con frases cortas, monosílabos, claramente incómodo. Después de casi 2 minutos de intercambio superficial, el gobernador cambiaba abruptamente de tono. "Alcalde, vengo escuchando cosas que no me gustan", decía Bedoya recargándose hacia adelante en su silla. "Me dicen que usted anda haciendo declaraciones muy fuertes en medios, señalando problemas de seguridad, sin coordinarse primero con nosotros, exponiendo al gobierno estatal como si fuéramos incompetentes". Carlos intentaba responder, pero Bedoya levantaba la mano interrumpiéndolo. "Déjeme terminar. Usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Esto no es Ciudad de México, no es Guadalajara. Aquí las cosas se manejan de otra forma, con otra lógica. Y cuando usted sale a decir que hay omisión y complicidad, ¿sabe lo que está haciendo? Está quemando puentes, alcalde. Está cerrando puertas que después va a necesitar abiertas". El silencio que seguía esas palabras duraba casi 20 segundos. En la grabación se podía ver cómo Carlos Manso apretaba las manos, cómo tragaba saliva, cómo buscaba las palabras adecuadas para responder. Finalmente decía con voz firme pero contenida: "Gobernador, con todo respeto, mi obligación es informar a la ciudadanía sobre lo que está pasando. Los productores están siendo extorsionados, hay amenazas contra líderes comunitarios, hay presencia de grupos criminales operando abiertamente. Si yo no lo denuncio, ¿quién lo va a hacer?". La respuesta de Bedoya fue demoledora, fría, calculada. "Nadie, alcalde, nadie tiene que hacerlo si no sirve de nada. ¿Usted cree que denunciar en medios va a cambiar algo? Lo único que logra es ponerse en la mira, exponerse innecesariamente, y después no venga a pedirme elementos, no venga a pedirme apoyo, porque si usted decide jugar solo, solo se va a quedar". A las 12:17 de la madrugada detuve la reproducción. El fiscal pidió que se transcribiera cada palabra textualmente. Yo solicité que se analizara el lenguaje corporal completo, los gestos, las pausas, el tono de voz. Lo que estábamos viendo no era una simple discusión política entre funcionarios, era una amenaza directa disfrazada de consejo. Bedoya no estaba ofreciendo orientación, estaba retirando protección. Le estaba diciendo a Carlos Manso que si continuaba denunciando el gobierno estatal no movería un solo elemento para protegerlo. Lo estaba dejando completamente expuesto, vulnerable a Mercedes, quienes ya lo tenían identificado como objetivo. El video continuaba con Carlos intentando argumentar, explicando que tenía responsabilidad con su municipio, que había prometido transparencia. Bedoya lo interrumpía nuevamente: "Alcalde, usted tiene 2 opciones. O sea, con la estrategia estatal, coordina sus declaraciones, modera su discurso y trabaja en equipo, o decide seguir por su cuenta asumiendo las consecuencias. Porque lo voy a hacer muy claro, si usted está solo, aquí nadie dura mucho tiempo. ¿Me explico?". Esas últimas 3 palabras las pronunciaba mirando fijamente a Carlos con una pausa deliberada, dejando que el mensaje calara completamente. Carlos Manso no respondía, simplemente asentía levemente con la cabeza, con la mirada fija en el piso, derrotado. Los últimos 3 minutos del video mostraban un intercambio más breve. Bedoya suavizaba el tono, le decía que no era nada personal, que simplemente había que entender las reglas del juego político en Michoacán.
Le ofrecía reunirse la semana siguiente para coordinar estrategias de comunicación. Carlos aceptaba con monosílabos. La reunión terminaba con un apretón de manos frío, protocolar. Carlos salía de cuadro. Bedoya se quedaba sentado unos segundos más, revisando su teléfono hasta que alguien entraba y la grabación se detenía abruptamente. A las 12:42 de la madrugada, ordené revisar todos los dispositivos incautados para entender cómo ese video había llegado a manos de la célula criminal. Queríamos saber en qué carpeta estaba almacenado, con qué otros archivos se relacionaba, si había algún mensaje o anotación que nos diera contexto adicional. El trabajo fue meticuloso. A la 1:23, uno de los peritos encontró una carpeta titulada Respaldo Noviembre Política. Dentro había 4 archivos más. Uno mostraba fotografías de Carlos Mans de su domicilio, tomadas desde un vehículo en movimiento. Otro contenía capturas de pantalla de conversaciones entre operadores identificados del cártel. El tercero era un mensaje de texto que decía: el gobernador ya lo soltó, procedan como acordamos. El cuarto archivo era un documento de Word con una lista de nombres, direcciones y rutinas de funcionarios municipales de Uruapan. A la 1:52, convoqué reunión urgente con la Fiscalía General de la República. Les presenté el video completo, los archivos relacionados y la cronología exacta. La conclusión era inevitable. El asesinato de Carlos Manso no había sido un acto aislado del crimen organizado, fue una ejecución facilitada por la omisión institucional deliberada. Bedoya no había dado la orden directa, pero había retirado el escudo de protección y alguien dentro de esa estructura, ya fuera política o criminal, había documentado todo el proceso, probablemente como seguro o como prueba de coordinación. Eran las 2:31 de la madrugada cuando logramos rastrear el origen del archivo. Según los metadatos técnicos, el video fue grabado originalmente con un dispositivo iPhone modelo 13 Pro Max. Ese teléfono estaba registrado a nombre de un funcionario de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, un asesor cercano al gobernador, cuyo nombre no puedo revelar aún por estar sujeto a proceso judicial. Los registros de conexión a red mostraban que ese dispositivo estuvo dentro del Palacio de Gobierno, exactamente en el horario de la reunión entre Bedoya y Manso, 1:47 después de grabado. El archivo fue transferido mediante una aplicación de mensajería cifrada a un número telefónico que, tras rastreo de inteligencia, resultó vinculado con un operador del cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como el patrón PA. Las 3:18 de la madrugada. Hablé personalmente con Grecia Quirós, le expliqué que habíamos encontrado un video de su esposo grabado 3 días antes de su muerte y que el contenido era sumamente delicado. Le pregunté si Carlos le había comentado algo sobre esa reunión con el gobernador. Grecia guardó silencio varios segundos. Después, con voz entrecortada pero firme, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Comandante, Carlos llegó a casa esa noche destruido. Casi no habló durante la cena. Antes de dormir me abrazó y me dijo que Bedoya lo había amenazado, que le había dicho que si seguía denunciando lo iban a dejar solo. Me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo no me iba a quedar callada. Por eso seguí hablando, por eso denuncié, porque él sabía que lo iban a matar y sabía exactamente quién lo estaba entregando. A las 4:11 de la madrugada, la Fiscalía autorizó formalmente la integración del video al expediente principal del caso Manso. Se solicitaron órdenes de comparecencia para todos los presentes en aquella reunión, incluyendo al funcionario que grabó el video y a los asesores del gobernador que pudieron haber estado involucrados en la transferencia del archivo. También se pidió acceso completo a las bitácoras de entrada y salida del Palacio de Gobierno del 29 de octubre, así como a todas las grabaciones de cámaras de seguridad del edificio gubernamental. Eran las 9:42 de la mañana cuando presentamos los hallazgos ante el Gabinete de Seguridad Federal. El video fue reproducido en su totalidad. Las reacciones iban desde la incredulidad hasta la indignación contenida. Uno de los funcionarios federales expresó en voz alta lo que todos pensábamos. Esto no es solo negligencia, esto es complicidad documentada. A las 10:57 se emitió formalmente la solicitud de comparecencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ante la Fiscalía General de la República. Las líneas de investigación preliminares incluían omisión dolosa en el cumplimiento de sus funciones, obstrucción de la justicia y posible participación indirecta en homicidio calificado. A las 14:02, los principales medios de comunicación nacionales comenzaron a reportar la existencia del video. Nosotros habíamos autorizado la difusión controlada de fragmentos específicos con las reservas legales correspondientes para que la ciudadanía conociera la verdad de lo ocurrido. En menos de 3 horas el material había sido visto por más de 4 millones de personas en redes sociales. Las reacciones incluían demandas de renuncia inmediata, solicitudes de investigación federal y expresiones de apoyo a Grecia Quirós.
A las 16:15 minutos, la Oficina de Comunicación del Gobierno de Michoacán emitió un comunicado oficial negando cualquier responsabilidad y calificando el video como una manipulación con fines políticos. Sin embargo, los metadatos técnicos, los testimonios recabados y la cadena de custodia forense eran completamente irrefutables. No había manipulación posible, había pruebas documentadas de cada paso del proceso. Hoy, mientras les comparto esta información, sé que el caso Carlos Manso ha abierto una puerta que nadie podrá volver a cerrar. Hemos demostrado que la impunidad tiene límites cuando hay pruebas sólidas, cuando hay instituciones dispuestas a investigar sin importar el costo político y cuando hay ciudadanos valientes que se niegan a callar. Este video no es solo un archivo digital, es la prueba viviente de que nuestro país, en demasiadas ocasiones, los peores enemigos de la seguridad no están escondidos en las montañas ni operan exclusivamente desde la clandestinidad. Están sentados en oficinas gubernamentales, disfrazados de autoridad, tomando decisiones que cuestan vidas mientras mantienen una imagen pública de responsabilidad institucional. La pregunta que hoy me quita el sueño no es si hicimos lo correcto al revelar este video. La respuesta a eso es absolutamente clara. La pregunta es, ¿cuántos videos más como este existen, guardados en teléfonos, en computadoras, en memorias olvidadas, que podrían cambiar nuestra comprensión de otros casos igual de dolorosos? ¿Cuántas reuniones similares a la de Bedoya y Manso ocurren cada semana en oficinas de gobiernos estatales y municipales de todo México? ¿Cuántos servidores públicos están siendo amenazados, intimidados y abandonados en este preciso momento por estructuras de poder que deberían protegerlos? La respuesta a esas preguntas define el tipo de país que somos y determina el futuro que construiremos para las próximas generaciones. Les aseguro algo con absoluta certeza. Mientras yo tenga la responsabilidad de investigar estos casos, mientras cuente con equipos profesionales dispuestos a trabajar sin descanso y mientras existan ciudadanos con el valor de Grecia Quirós, seguiremos revelando cada prueba, cada video, cada traición documentada hasta que la justicia deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una realidad tangible para todos los mexicanos. M.